de mi cama. Una mirada rápida a la cama a mi lado confirmó que Ana todavía estaba durmiendo y que no era ella quien tenía la puerta abierta. Ahora completamente despierto, decidí salir de mi cama y comprobarlo. Una vez que pasé los pies de mi cama, la puerta entró en mi vista y me sorprendió lo que vi. La puerta estaba realmente abierta tanto como la cadena lo permitía, y un brazo se extendía a través de la grieta, tratando de deshacer la cadena, que era lo único que impedía que la puerta estuviera completamente abierta. Los instintos y la adrenalina se apoderaron de mí inmediatamente. Corrí hacia la puerta y golpeé todo el peso de mi cuerpo contra ella, cerrando con fuerza la puerta sobre el brazo que todavía estaba atravesando la rendija. Escuché un gruñido del otro lado, y el brazo se retiró de la rendija y quien estaba al otro lado desapareció. Ana, quien se despertó con todo el alboroto, llamó a la policía alertando que había un intento de intrusión en el motel donde nos alojábamos. Ya eran cerca de las 5 p.m., y aunque era temprano, Ana y yo acordamos empacar nuestras cosas y salir a la carretera. Cuando salimos de nuestra habitación del motel, la policía ya estaba en la recepción hablando con el trabajador. Se nos acercó un policía y preguntó si estábamos bien y si vimos quién era el culpable. El hombre que estaba trabajando en la recepción también apareció y seguía repitiendo que no vio a nadie mientras trabajaba, lo cual es bastante curioso, aunque sostenía su brazo derecho con mucho cuidado. Incluso cuando no lo sostenía, fingiendo cruzar los brazos, colgaba extrañamente a su lado. Justo antes de salir, informamos a los policías que sospechábamos que era el tipo que trabajaba en la recepción el que intentaba entrar a nuestra habitación. Nos dijeron que lo investigarían, y esa fue la única información que nos dieron antes de continuar nuestro viaje. No tengo idea si alguna vez confirmaron que el hombre que trabajaba en la recepción había sido el que había intentado entrar a nuestra habitación. Fue reconfortante para mí, aunque incluso si el hombre no enfrentara ninguna acción legal por esa noche, le rompí el brazo o lo lastimé gravemente. Tal vez eso le impediría intentar algo tan loco otra vez. Viajaba solo para una conferencia de negocios, y el presupuesto no alcanzaba para hoteles de alta gama. Encontré uno pequeño y económico en línea, situado en las afueras de una ciudad. Parecía bastante decente en las fotos, aunque eran claramente desactualizadas. Las críticas fueron mixtas. Algunas personas tuvieron buenas experiencias y otras se quejaron de ruidos extraños y sucesos inexplicables. Lo descarté como una exageración. Solo iba a estar allí un par de noches y pensé que no tendría ningún problema. El proceso de registro cuando llegué transcurrió sin incidentes. El empleado era un hombre mayor que no dijo mucho más allá de entregarme la llave. Me dirigí a mi habitación, que estaba al final de un pasillo largo y estrecho. La alfombra estaba gastada y las paredes tenían parches donde la pintura se estaba pelando. El hotel era definitivamente más antiguo de lo que mostraban las imágenes en línea y necesitaba algunas renovaciones serias. Seguí con mi rutina habitual de desempacar, configurar mi computadora portátil y trabajar un poco. Alrededor de las 10:15 p.m., decidí descansar un poco. La cama era incómoda, pero logré quedarme dormido bastante rápido. Me desperté en medio de la noche con un fuerte ruido proveniente de la habitación de al lado. Era implacable, como si alguien estuviera golpeando la pared o muebles repetidamente. Pensé en llamar a la recepción, pero decidí no hacerlo porque estaba muy cansado y esperaba que parara pronto. Los golpes persistieron, desconcertantes, pero traté de ignorarlos y volver a dormir. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido de nuevo, escuché algo que me hizo sentarme en la cama. Hubo un leve susurro proveniente del pasillo. Era suave,
pero lo suficientemente claro como para distinguir palabras como ayuda y por favor. Me dije a mí mismo que probablemente era solo alguien hablando en voz alta afuera, tal vez incluso otro huésped que estaba borracho o discutiendo. Me levanté para revisar el pasillo. Miré por la mirilla, pero no vi nada inusual. El pasillo estaba vacío y en silencio ahora, excepto por un zumbido distante de lo que supuse era el viejo sistema de calefacción. Regresé a la cama sintiéndome un poco incómodo, pero traté de sacármelo de encima. Cerré los ojos y finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, noté que la puerta de mi habitación estaba ligeramente abierta. Estaba seguro de que la había cerrado correctamente antes de irme a dormir. La sacudí, pensando que tal vez estaba olvidadizo. Cuando bajé a desayunar, le pregunté al anciano empleado del mostrador si tenía alguna idea sobre los ruidos de la noche anterior. Él simplemente asintió sin comprometerse y dijo que no sabía. Pasé el día en la conferencia, tratando de olvidar los disturbios de la noche. Por la noche, regresé al hotel y estaba exhausto. Esperaba un poco de tranquilidad, pero cuando entré a mi habitación noté algo extraño. Mi computadora portátil, que había estado en el escritorio cuando salí, ahora estaba en la cama. No la había tocado después de terminar mi trabajo esa noche. Fui más cauteloso. Me aseguré de que todo estuviera seguro y traté de dormir un poco. Alrededor de las 2:00 me puse Me desperté sobresaltado por un fuerte golpe. Sonó como si algo pesado hubiera caído en la habitación de al lado. No quería volver a lidiar con los golpes y los susurros, así que traté de mantener la calma. Podía escuchar pasos débiles moviéndose por el pasillo, pero no quería investigar. Entonces, escuché un suave sonido de rasguño proveniente de la puerta del armario. Estaba demasiado asustado para levantarme, así que me acosté en la cama, completamente despierto, escuchando. El rascado continuaba, haciéndose más fuerte y más frenético. Sentí como si algo o alguien estuviera tratando de salir. No podía soportarlo más. Me levanté de la cama, encendí la luz y abrí el armario. No había nada dentro excepto algunas perchas viejas y algunas mantas adicionales. A la mañana siguiente, empaqué rápidamente, aliviado de haber terminado con el lugar. Cuando salí, le pregunté al empleado si había habido algún problema reciente con las habitaciones. Me miró con una expresión sombría y dijo que a veces los huéspedes reportaban experiencias extrañas, pero no ofreció más explicaciones. Investigué un poco más tarde y descubrí que el hotel tenía un historial de estar asociado con accidentes y eventos inexplicables. A esto día no puedo explicar lo que pasó esa noche, pero me alegro de no tener que quedarme allí otra vez. Un grupo de amigos y yo nos fuimos de vacaciones a Francia juntos para disfrutar de las vistas y divertirnos un poco. El hotel en el que nos hospedamos un par de noches era bastante agradable y estábamos contentos con el precio que habíamos gastado. No era un hotel súper lujoso de clase alta, pero tenía algunas comodidades y estaba decente. La última noche de nuestro viaje, salimos como grupo para festejar y pasar un buen rato. Llegamos tarde a nuestro hotel, pero como era la última noche del viaje, nos quedamos despiertos, todavía hablando en la habitación del hotel y bebiendo un poco más. Repentinamente, hubo un fuerte golpe en la puerta. Todos nos quedamos en silencio, y uno de mis amigos fue a mirar a través del ojo de la puerta hacia el pasillo, pero no vieron nada. Nos dimos cuenta de que posiblemente nos habíamos puesto bastante ruidosos, todos borrachos, y que debía haber sido otro huésped cercano que estaba harto y tratando de hacernos callar. Ya eran cerca de las 3 y
así que bajamos el volumen de nuestras voces y comenzamos a prepararnos para ir a la cama. 5 minutos después del golpe, escuchamos más golpes, esta vez en nuestra puerta. Estábamos seguros de que ya no estábamos haciendo demasiado ruido, y una vez más mi amigo fue a revisar la mirilla. Esta vez había un tipo parado afuera de la puerta. Todos nos turnamos para mirar por la mirilla, y el hombre simplemente se quedó parado allí, esperando que abriéramos la puerta. Supongo que el hombre llamó de nuevo, todavía esperando que abriéramos la puerta. Mi amiga Audrey habló con el hombre sin abrir la puerta. Ella preguntó, ¿podemos ayudarle? El hombre al otro lado de la puerta respondió diciendo que tenía una billetera que a uno de nosotros se le había caído del club esa misma noche. Buscamos frenéticamente nuestras pertenencias, comprobando de quién habíamos perdido la billetera. Después de una breve búsqueda, todos nos miramos en silencio, confundidos. A ninguno de nosotros le faltaba una billetera o identificación o cualquier cosa. Todo estaba contabilizado. Observé a través de la mirilla, mientras Audrey le decía al hombre que no nos faltaba nada y que debía ser la billetera de otra persona. El hombre no se movió en absoluto, parado congelado afuera de nuestra puerta. Llamó 2 veces más en un lapso de 3 minutos. Llamamos a la recepción del hotel y les pedimos que vinieran a nuestra habitación y trataran con el tipo que todavía estaba parado afuera de nuestra puerta, pidiéndonos que abriéramos la puerta para poder darnos la billetera. 2 miembros del personal vinieron a nuestra habitación y se ocuparon del tipo, mientras intentaban empujarlo suavemente lejos de nuestra puerta para salir del edificio. Él trató de pelear con ellos. El hombre se cuadró e intentó lanzar varios golpes antes de ser llevado al suelo por los 2 trabajadores. Finalmente vino la policía y se lo llevaron. Este tipo, que había estado intentando entrar a nuestra habitación, claramente tenía algo mal con él, y era inquietante que nos hubiera estado observando y siguiéndonos toda la noche desde el club en el camino de regreso a nuestra habitación de hotel. En algún momento del año pasado, estuve retenido en mi casa durante todo un día y una noche. Mi ciudad sufrió una gran tormenta que encerró a todos en el interior durante casi 24 horas enteras. Las casas y las carreteras se inundaron, y en las noticias incluso hubo informes de que el viento dañaba las ventanas y arrancaba los paneles del techo de las casas. Estaba solo en ese momento, pasando el día en mi teléfono, manteniéndome al día con las noticias y escuchando el caos que ocurría afuera. Alrededor de las 5 o 6, la energía comenzó a parpadear y se cortó por unos momentos. Luego se volvió a encender, pero tal vez solo una hora después, la energía se apagó por completo. Esperé unos minutos esperando que volviera a encenderse, pero después de un tiempo me di cuenta de que probablemente no volvería hasta después de la tormenta. Cuando terminó, me senté en el sofá y comencé a revisar las noticias nuevamente en mi teléfono para ver si había alguna actualización, hasta que alguien llamó con fuerza a la puerta principal. Me asustó el hecho de que fuera tan ruidoso en medio de una tormenta tan loca, pero también porque no estaba esperando que alguien estuviera afuera con este clima. Me quedé donde estaba por un minuto, debatiendo si debía ver quién era. Pero luego pensé que tal vez solo era un vecino que necesitaba ayuda o quería preguntar si no tenía electricidad. Además, todavía era absurdo que alguien estuviera afuera, pero me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie allí. Tal vez había esperado demasiado para comprobarlo, pero al mirar por fuera me invadió una sensación realmente desconcertante. Regresé a la sala de estar y abrí una ventana, dejando entrar una cantidad mínima de luz del exterior. No tenía forma de cargar mi teléfono,
y no tenía una linterna, así que simplemente me senté allí y miré por la ventana. Entonces, lo juro, escuché una voz afuera. Giré mi cabeza, mirando hacia donde pensé que la había escuchado, pero por supuesto, ya no podía escucharla. Esperé de nuevo. Pensé que tenía que haber sido simplemente el viento haciendo ruidos extraños, así que me di vuelta. Casi justo en ese momento, lo escuché de nuevo. Solo unas pocas palabras rápidas, como si alguien estuviera hablando con otra persona. Me levanté y fui a una ventana cercana mirando hacia afuera. Estaba tan oscuro y lluvioso que realmente no había nada para ver. Aún así, miré hacia la lluvia y un repentino destello de un relámpago iluminó el área por un segundo, y en ese segundo distinguí una figura no muy lejos de mi casa. No tenía forma de saber qué estaba haciendo, ni realmente nada en absoluto. Solo vi una figura por una fracción de segundo, y ahora que estaba oscuro otra vez, no podía ver nada más. Nervioso, cerré las ventanas y decidí subir al dormitorio. A pesar de esto, todavía estaba nervioso por los golpes y el tipo que vi parado en medio de una tormenta tan brutal. Fue difícil no preguntarme qué estaban haciendo o con quién estaban hablando. Pasaron las horas sin que sucediera nada más, solo el sonido de la tormenta afuera mientras estaba sentado en la habitación. Luego, justo cuando empezaba a olvidarlo, un sonido repentino resonó débilmente desde abajo. Era una puerta abriéndose. Podía sentir mi cara palidecer mientras intentaba escuchar, pero casi sentí como si la tormenta se hubiera vuelto más fuerte, y supe que no podría escuchar ningún paso. Solo tuve que sentarme allí, en mis propios pensamientos, y esperar horrorizado en la pequeña habitación apenas iluminada. Pasó un minuto, y luego otro, y finalmente tuve el coraje de llamar al 911. Aunque sabía que tomaría mucho tiempo hasta que llegaran. Desde el momento en que escuché la puerta abrirse hasta el momento en que apareció la policía, habían pasado más de 30 minutos y, sin embargo, no hubo otros sonidos y nadie subió a la habitación en la que estaba. Con todos los policías, lo que encontraron fue una puerta de entrada abierta y huellas de zapatos mojados dentro de la casa. No había indicios de ninguna intención después de entrar a mi casa. Casi parecía que entraron, miraron a su alrededor por un minuto y luego se fueron. Hasta el día de hoy, no ha habido respuestas a los eventos de esa noche. Esto fue hace casi 5 años. En ese momento vivía en un pequeño apartamento de una habitación. Cuando mis padres compraron una casa nueva, aproximadamente a 1 hora de la ciudad en la que vivía, era una casa de campo realmente bonita y demasiado grande con 1 tonelada de terreno. Pero debido a sus horarios de trabajo y lo complicado que era mudarse a larga distancia, tuvieron que enviar todas sus cosas y hacer que la empresa de mudanzas las dejara aproximadamente una semana antes de que llegaran allí para ayudar. Me ofrecía quedarme durante ese tiempo y asegurarme de que la mudanza estuviera bien. Llegué a la casa el sábado por la mañana, saludando a los de la mudanza y dejándolos llevar todo adentro. Terminaron para el atardecer. Todas las cosas estaban apiladas en las esquinas de las habitaciones. En realidad solo estaba el sofá preparado para que me relajara. Al ver la casa con todo lo que había dentro, realmente puso en perspectiva lo grande que era el lugar. Quiero decir, para mí al menos, se sentía como una mansión. Enormes habitaciones abiertas con largos pasillos vacíos, sin nada más configurado. Fue un poco inquietante. Después de comer algunas sobras de la cena que traje, decidí revisar el patio trasero. Tenía un patio grande con una fogata incorporada y un montón de muebles de exterior al azar esparcidos a lo largo del costado de la casa. Agarré una pequeña silla de jardín y la puse junto a la fogata. Luego me senté y me relajé. La noche era un poco ventosa
especialmente en medio de campos abiertos, pero estaba muy tranquila y pacífica. Probablemente eran alrededor de las 11, y estuve allí al menos durante aproximadamente una hora, cuando, de la nada, apareció un hombre en la distancia. Estaba caminando en el campo. Miré hacia donde venía y no vi nada más que tierra abierta. Luego miré hacia donde se dirigía y vi lo mismo. Este hombre caminó todo el camino hasta que la niebla lo cubrió, pero en todo ese tiempo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo allí. Pasaron varios minutos mientras miraba hacia la niebla y seguía pensando en este hombre, cuando nuevamente emergió de la niebla. Esta vez estaba más cerca, caminando por el camino por el que había venido antes. Estaba un poco más cerca que la primera vez, lo suficiente como para que fuera un poco incómodo. Terminé regresando adentro sin querer ser visto. Me quedé adentro durante una hora, principalmente desplazándome en mi teléfono, pero también revisé las ventanas un par de veces y no vi nada preocupante. Alrededor de las 12:30, tomé una manta de una de las cajas y la tiré en el sofá. Me acosté y me quedé dormido en medio de la sala. Cuando me desperté, algo inmediatamente me hizo sentir mal. Estaba confundido e incómodo al abrir los ojos y tratar de descubrir por qué me había despertado y por qué me sentía así. Toda la casa estaba oscura y en silencio, y las sombras de las cajas apiladas al azar hacían difícil ver. Pero solo un momento después de mirar a mi alrededor, un resplandor brillante entró en la habitación. Entrecerré los ojos debido al brillo mientras la luz se movía alrededor de la habitación y de repente se alejó. Al abrir los ojos nuevamente, vi otro pequeño resplandor moviéndose fuera de la ventana delantera y de repente se movió nuevamente. Al entrar, la ventana iluminaba toda la sala y brillaba directamente en mis ojos. Cuando mis ojos se acostumbraron, la luz se había ido y la ventana no tenía nada detrás. Me levanté y tomé mi teléfono mientras me acercaba a la ventana y trataba de ver quién estaba ahí afuera, pero ya se habían ido después de haber apagado las luces y haberse desvanecido en la noche brumosa. No sé quién estaba ahí afuera o qué querían. Mi mejor suposición es que habían visto a los transportistas y estaban tratando de robar el lugar. Fuera lo que fuera, aunque creo que tuve suerte, porque si no me hubiera despertado de la luz, probablemente habría tenido que descubrir sus intenciones de la manera más difícil. Era solo un viernes por la noche normal después de salir de un largo turno de cierre en el trabajo. Preparé una comida rápida en el microondas, luego me conecté a internet con algunos de mis amigos y comencé a jugar. Tomé una bebida energética y algunos bocadillos, Max, y estaba listo para quedarme despierto hasta tarde y disfrutar un rato. Jugamos sin siquiera revisar la hora, pero en algún momento hubo un golpe. Al principio solo les dije a mis amigos que esperaran mientras me quitaba los auriculares y me levantaba, pero cuando me di la vuelta desde mi escritorio, me di cuenta de lo oscuro que estaba por dentro y por fuera. Solo la luz de mi computadora iluminaba la habitación. Me quedé allí entendiéndolo completamente fuera de lo normal que era que alguien estuviera en mi puerta tan tarde en la noche. Y fue entonces cuando vi a un hombre mirándome a través de la ventana. Me quedé paralizado cuando lo vi, sintiendo que se me caía el estómago por la inquietud de él mirándome. Entonces el hombre gritó a través del cristal haciéndome una pregunta, pero yo estaba demasiado fuera de sí para entender lo que dijo. Acercándose a la ventana, el hombre repitió, preguntándome si yo era alguien que él conocía llamado Jake o Jack o algo así. No entendí el nombre, pero definitivamente no era yo. Negué con la cabeza, y el hombre no dijo nada mientras se alejaba de la ventana y desaparecía más allá de mi jardín delantero. Un poco conmocionado, inmediatamente cerré las persianas. Luego volví a la computadora y les conté a mis amigos lo que acababa de pasar.
Al principio ni siquiera me creyeron, pero creo que escucharon el temblor en mi voz cuando comenzaron a hacer muchas preguntas, lo que solo me asustó aún más. Seguí su consejo y me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas y luego también cerré las ventanas, lo cual nunca me había molestado en hacer antes. Luego me aseguraron que todo estaba bien y volvimos a lo que estábamos haciendo. Pasó un par de horas y, sinceramente, me había olvidado por completo de lo que había sucedido. Creo que supuse que si hubieran hecho algo, habría sido justo después de que él apareciera, pero entonces un fuerte golpe detrás de mí casi me sacudió. Esta vez me levanté de la silla, y definitivamente fue desde la puerta principal. Le dije a mis amigos, susurrando por el auricular, que viera quién era, y que simplemente llamara a la policía y hiciera lo que me decían. Caminé silenciosamente hacia la puerta y miré hacia el porche. Era él otra vez, parado allí y esperando que yo respondiera. Lo miré por un minuto y, extrañamente, él seguía mirando a su derecha como si estuviera mirando algo o alguien. Retrocedí y tomé mi teléfono, llamé a la policía y les susurré lo que estaba pasando. Se escuchó otro golpe mientras regresaba a la puerta, y miré hacia afuera y vi al hombre mirando hacia un lado nuevamente. Luego hizo un pequeño gesto con la mano antes de tocar una vez más. Pero la noche estaba lo suficientemente silenciosa como para que pudiera escuchar los pasos de alguien más, moviéndose hacia el costado de la casa. Seguí el sonido con mis ojos hasta que se detuvo justo debajo de una de las ventanas. Vi que el vidrio se movía ligeramente hacia arriba antes de quedarse atascado en la cerradura y volver a caer. Lo intentaron de nuevo, pero la ventana no se movió. Después de esto, probablemente pasó un minuto entero en el que no escuché nada. Simplemente me quedé allí y escuché al operador informarme sobre la llegada del oficial, mientras miraba por la ventana. Entonces, un sonido sordo vino desde fuera de la ventana, como si algo estuviera encajado en la madera. Pude ver todo el marco alrededor del vidrio moviéndose mientras retrocedía y trataba de pensar qué hacer. Pero de repente, una serie de pasos corrieron desde la puerta principal hasta la ventana lateral, seguido por ambos hombres huyendo solo un momento después. Vi las luces rojas y azules parpadeantes que entraban por las ventanas. En cuanto a lo que pasó después, no había mucho. La policía no tenía nada de qué enfadarse. Les di una descripción detallada de uno de los hombres, pero eso no fue suficiente. Sin embargo, ha pasado más de un año desde esa noche y no ha habido señales de que hayan regresado. Durante varios años he trabajado en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Es una empresa periodística y de noticias en línea, y soy uno de los desarrolladores web. Mi trabajo suele ser asegurarme de que todos los artículos se publiquen correctamente en el sitio web y que el sitio funcione sin problemas y permanezca activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo general, teníamos un trabajador nocturno, pero él había renunciado recientemente, por lo que la compañía me obligó a reemplazarlo hasta que pudieran encontrar a alguien más. Al principio no me importó, quiero decir, qué tan malo podía ser, pero aprendí bastante rápido que era horrible. Era el único en el edificio que trabajaba durante la noche. No tenía a nadie con quien hablar, y realmente no había nada que hacer. Simplemente tenía que sentarme solo en una enorme oficina vacía. Esta noche tuve la suerte de tener un pequeño proyecto que hacer. No fue mucho, solo agregar una página al sitio web, pero mantuvo mi mente ocupada durante una hora. Una vez que lo terminé, aunque finalmente volví a sentarme y esperar, me levanté, preparé una taza de café y decidí dar un paseo por el edificio. Nunca antes había explorado ninguno de los otros pisos o habitaciones, así que estaba aburrido y curioso. Entré por las escaleras y subí al último piso.
Todas las luces estaban apagadas excepto la del pasillo. Caminé hacia abajo y miré casualmente algunas habitaciones, pero no había nada interesante, así que comencé a caminar de regreso a las escaleras. Pero luego un sonido vino desde debajo de mí. Era una puerta chirriando abierta, o al menos sonaba exactamente igual. Sabía que no había nadie más en el edificio conmigo, así que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin embargo, rápidamente me calmé y pensé que probablemente era solo una tubería en las paredes o el edificio haciendo algún otro sonido. Regresé al tercer piso y comencé a caminar por el pasillo hacia mi habitación, pero algo me llamó la atención. Una puerta de una de las otras habitaciones estaba abierta. No sé por qué, pero sentí que recordaba que todas las puertas estaban cerradas. No sé si era mi cerebro jugándome una mala pasada o qué, pero por alguna razón sabía que la puerta estaba cerrada. Caminé hacia ella y miré dentro de la habitación. Era una oficina grande como la mía, con filas de cubículos en el medio. Todas las luces estaban apagadas, así que solo la delgada línea de luz del pasillo se filtraba en la habitación. «Hola, ¿hay alguien allí?», llamé, pero mi voz resonó en la habitación hueca sin respuesta. Otro escalofrío me recorrió y cerré la puerta. Regresé a mi oficina y me senté en mi escritorio. Bebí mi café y me froté los ojos tratando de ordenar mi cabeza. Verifiqué la hora y eran poco más de las 2 a.m., así que solo tenía unas horas más para terminar. Terminé revisando mis correos electrónicos y perdí otros 10 minutos antes de volver a escuchar exactamente el mismo sonido, esta vez notablemente proveniente de algún lugar de mi piso. Me levanté y con el corazón acelerado, me apresuré hacia la puerta que conducía al pasillo. La abrí y miré hacia afuera. Esa misma puerta al otro lado del pasillo ahora estaba abierta de nuevo. Sentí que mi estómago se contraía y mi cuerpo se entumecía. Algo estaba muy mal. Decidí que no había mejor momento para irme que ahora, ya que no iba a arriesgarme a mirar alrededor otra vez. Entré al pasillo y comencé a correr hacia las escaleras. Mientras lo hacía, escuché unos pasos detrás de mí. Rápidamente miré hacia atrás. Había una mujer parada en el pasillo, no lejos de la oficina de la que acababa de llegar. Se veía desaliñada, con el cabello largo y oscuro enredado, y sus ojos bien abiertos haciéndola parecer completamente loca. Corrí hacia las escaleras y continué hasta el piso inferior. Escuché sus pasos detrás de los míos por un segundo, pero luego sonó como si ella dejara de perseguirme. Llamé a la policía una vez que sentí que estaba a salvo. Lo que es una locura es que tenía ojos en la puerta trasera en el pasillo principal. La cámara podía ver la puerta principal, pero cuando apareció la policía, no pudieron encontrarla dentro del edificio. Ninguna de las puertas estaba abierta o rota, entonces, cómo entró o salió es un misterio. Durante las próximas 2 semanas, la compañía contrató a un guardia de seguridad nocturno, pero todavía estaba aterrorizado todas las noches. Estaba constantemente mirando por encima del hombro pensando que esa mujer podría haberse colado adentro, y sin otra información sobre ella, no hay forma de saber lo que ella estaba tratando de hacer. Esto sucedió hace unos años. Estaba saltando mucho entre trabajos, luchando por encontrar algo que pagara lo suficientemente bien para vivir. Me encontré trabajando como guardia de seguridad para un almacén grande. Cuando me contrataron, estaba bastante claro que nunca habían tenido un guardia de seguridad antes. Básicamente me dijeron que solo necesitaba caminar por el perímetro y asegurarme de que nadie entrara ni robara nada. Unos días después de que me contrataron, uno de los empleados me comentó que había habido un par de robos durante la noche recientemente, así que esa fue la única razón para contratarme. Probablemente debería haber estado más preocupado de lo que estaba,
pero honestamente pensé que probablemente era solo porque no había nadie en el edificio durante la noche. Así que ahora que estuve allí, esperaba que así fuera. No fue un problema. Los primeros 2 meses estuvieron bien. No pasó nada. Nunca vi a nadie acercarse al edificio en las cámaras, ni tuve ningún encuentro. Considerando el salario y la falta de trabajo que tenía que hacer, fue el dinero más fácil de mi vida. En una noche típica, llegué a las 11 y me aseguré de que todos los empleados y el personal se hubieran ido. Luego recorrí y cerré el lugar. Luego fui a la oficina de seguridad y verifiqué que las cámaras funcionaban correctamente y que no había alertas, pero rápidamente me di cuenta de que había una bandera en una de las puertas, lo que significaba que no estaba cerrada o con llave correctamente. Simplemente había dado la vuelta, cerré y trabé todas las puertas, así que estaba razonablemente confundido. Me levanté y caminé por el almacén hasta el otro lado donde estaba la supuesta puerta abierta. Todavía estaba cerrada y el cerrojo parecía estar bien, pero después de un par de intentos se abrió. Estaba realmente confundido ahora. Miré hacia afuera. Toda el área alrededor del almacén estaba vacía. Campos, y hasta donde pude ver, no había nadie ahí afuera. Entonces volví mi atención a la puerta. Probé el cerrojo y parecía estar bien, pero la puerta aún se abría después de algunos intentos. Miré la muesca en la puerta por la que se deslizó el cerrojo. Inmediatamente encontré algo extraño. Había un pequeño trozo de madera dentro del agujero. De la forma en que estaba atrapado allí, era muy obvio que alguien lo había puesto allí a propósito para evitar que el cerrojo se cerrara por completo después de haber sido cerrado. Estaba de servicio la noche anterior y no vi ninguna alerta. Esto también tuvo que haber sido hecho recientemente. Lo saqué y me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada esta vez. Y luego comencé a regresar a la oficina de seguridad para verificar las cámaras. No estaba seguro de si tal vez un empleado lo había hecho más temprano ese día por alguna razón, o si fue otra persona. Pero mientras caminaba de regreso, me invadió una sensación de inquietud y pensé en los robos. Me advirtieron que todo el almacén estaba silencioso y oscuro con solo las tenues luces de ahorro de energía encendidas, lo cual no me ayudó a sentirme mejor. Doblé la esquina cuando estaba a punto de llegar a la oficina cuando vi algo moverse junto a uno de los estantes de almacenamiento. Apenas podía ver nada, pero descubrí la forma de lo que creo que era la cabeza de alguien mirando alrededor de una de las cajas. Rápidamente comencé a caminar de nuevo tratando de fingir que no los había visto. Llegué a la oficina y cerré la puerta con llave, e inmediatamente usé el teléfono para notificar a la policía. Mi voz era temblorosa porque estaba completamente aterrorizado. Luego colgué el teléfono y volví a iniciar sesión en el sistema de seguridad. Miré cada una de las transmisiones en vivo hasta que llegué a la del pasillo en el que estaba. Casi salté físicamente de mi asiento cuando vi las imágenes. Había un hombre parado justo al otro lado de la puerta. La vista de la cámara estaba muy lejos, pero no había duda de que tenía un arma en la mano. Parecía tal vez un cuchillo grande o incluso una pequeña pistola. Me senté allí con miedo y pánico durante todo el tiempo que esperé, pensando que este tipo podría dispararle a la cerradura de la puerta. Después de unos minutos, aunque retrocedió. Lo seguí por las cámaras mientras se dirigía al otro lado del almacén y salió por la puerta que acababa de reparar. Luego corrió hacia los campos detrás del almacén. La compañía y la policía trabajaron juntos para hacer una investigación, pero nunca salió nada. Por supuesto, renuncié no mucho después y pasé a un trabajo mucho menos estresante. Hasta el día de hoy, no sé por qué ese hombre irrumpió o qué quería. Trabajo en una pequeña tienda minorista. No debería sorprenderme escuchar que odio el trabajo,
los clientes, incluso algunos de los compañeros de trabajo, pero es mi primer trabajo y realmente el único que pude conseguir sin experiencia. Durante las vacaciones de invierno, mi escuela estuvo cerrada durante 3 semanas, lo que significa que no me vi obligado a trabajar solo en turnos de cierre. Hablé con mi gerente, quien me dijo que podría tomar algunos turnos nocturnos si quería. Acepté con mucho gusto, sabiendo que no tendría que tratar con clientes y, sobre todo, trabajar a mi propio ritmo. Conocí al gerente nocturno, Chris, y cuando vine para mi primera noche, él apareció. Me dijo qué hacer y me dejó hacerlo. Éramos solo nosotros dos trabajando en extremos opuestos de la tienda durante la noche, lo cual fue muy agradable. Trabajaba en paz e incluso escuchaba música como lo hice yo, pero solo me tomó un par de horas para que pasara la diversión. En realidad, me estaba aburriendo mucho e incluso tenía un poco de sueño. No hablaba con una sola persona. Era poco más de la 1000 AM, así que le dije a Chris que iba a tomar mis 15. Saqué mi almuerzo del refrigerador en la sala de descanso y luego salí del edificio y me senté en mi auto. Devoré mi comida con la esperanza de tener 10 minutos para una siesta rápida, pero antes de descansar los ojos, noté que había alguien parado al lado del edificio. Todo el estacionamiento estaba vacío y oscuro, con solo las luces del interior de la tienda encendidas, así que no había razón para que alguien estuviera aquí. El tipo estaba mirando por las ventanas, como si estuviera tratando de ver el interior. Era tan extraño que sentí que tenía que quedarme despierto para mirar al chico. Parecía un tipo bastante alto, con cabello corto, vestido con una chaqueta de cuero oscuro y unas botas viejas. Lo observé durante el resto de mi descanso, así que pasaron 10 minutos completos y el chico todavía estaba afuera y solo estaba mirando las ventanas de nuestra tienda. Se terminó mi descanso, así que salí y comencé a caminar hacia las puertas principales. Caminaba rápido, con la esperanza de pasar sin que el tipo tuviera la oportunidad de detenerme, pero antes de llegar a la mitad del estacionamiento, se giró y me miró. Sus ojos estaban muertos e insomnes, y tenía la cara en blanco. Seguí caminando, tratando de llegar a la puerta, pero el tipo inmediatamente comenzó a caminar hacia mí. Estaba tal vez a 10 pies de distancia cuando me acerqué y comencé a abrir la puerta. Me llamó mientras me apresuraba a entrar y la cerraba detrás de mí. Simplemente lo ignoré por un presentimiento de que no estaba tramando nada bueno. Tal vez fue duro de mi parte no al menos ver lo que quería, pero en ese momento simplemente tuve un muy mal presentimiento sobre él. Me dirigí a la parte de atrás para usar el baño, y luego regresé al piso de ventas unos minutos más tarde. Quería volver al trabajo, pero me sentí tentado de revisar las ventanas del frente para ver si el tipo todavía estaba merodeando por ahí. Caminé hacia el frente esperando ver sus ojos espeluznantes mirando por la ventana, pero no estaba allí, ni siquiera en ningún lugar del estacionamiento. Pensé que se había ido para siempre, así que volví a trabajar. Pasaron unos minutos más por el pasillo en el que estaba trabajando. Probablemente ya era la 1:30 cuando de repente sonó la alarma en todo el edificio. Supe exactamente qué era de inmediato. Era la puerta trasera que a veces estaba en el área de almacenamiento del edificio. Los gerentes tiraban cosas en el contenedor de basura de atrás y accidentalmente activaban la alarma, pero con solo Chris trabajando, parecía muy poco probable. Comencé a caminar hacia la parte trasera de la tienda, pero cuanto más me acercaba a las puertas del almacén, más un mal presentimiento se apoderó de mí. Si fuera Chris, seguramente ya habría apagado la alarma. Llegué a la parte de atrás, y justo antes de entrar, escuché un montón de golpes provenientes del otro lado. Rápidamente abrí la puerta y el sonido se detuvo. En el gran pasillo pude ver la puerta trasera abierta de par en par, y no había señales de Chris en ninguna parte.
Chris, llamé. No respondió, pero un momento después una cabeza se asomó por la esquina al otro extremo del pasillo. Reconocí la espeluznante mirada muerta de ese hombre de inmediato y sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Después de dudar, regresé por donde vine sin detenerme por nada hasta que salí y me subí a mi auto. Llamé al 911 y fue mientras lo hacía que me di cuenta de que todavía no tenía idea de dónde estaba Chris. Los policías llegaron rápidamente, corrieron hacia el edificio y registraron todo el lugar. Afortunadamente encontraron a Chris ileso. Se había encerrado en la oficina del gerente después de que el tipo irrumpió y lo persiguió. También explicó los ruidos sordos que escuché, diciendo que el hombre estaba golpeando la puerta de la oficina y tratando de derribarla. El tipo se escapó tan pronto como yo lo hice, así que se fue antes de que la policía pudiera llegar a él. Tenemos impresa una imagen borrosa de su rostro de las cámaras de seguridad y colgada en la pared trasera para que otros empleados puedan vigilarlo. Hasta donde sabemos, no ha regresado y no se puede decir qué estaba tratando de hacer esa noche. Solo tengo suerte de que mi instinto estuviera funcionando bien esa noche. Trabajé en Walmart hace 6 años, cuando estaba en la universidad. Mi horario universitario era terrible. Tenía clases dispersas a lo largo del día, por lo que encontrar un trabajo con horas en las que pudiera trabajar constantemente fue difícil. Walmart, junto a mi campus, estaba abierto las 24 horas y contrataba personas para trabajar durante la noche. El puesto de cajero durante la noche era el único momento en el que sabía que siempre podía trabajar y no tener que preocuparme por faltar a clases. Tomé la entrevista y el trabajo, y por un tiempo todo iba bien. Estaba sorprendentemente ocupado durante toda la noche, lo cual hizo que el tiempo pasara más rápido. Casi siempre era el único cajero que trabajaba, así que no tenía ningún compañero de trabajo con quien hablar, a menos que uno de los empleados del almacén pasara por allí. Después de unos meses de trabajo, comencé a notar que los mismos clientes entraban rutinariamente. Había un hombre en particular que siempre llegaba alrededor de las 2 de la madrugada y compraba artículos al azar cada vez. Ropa de varios tamaños y géneros, comida al azar, juguetes, herramientas. Siempre venía solo, no hablaba mucho y era muy reservado. Simplemente pagaba y se iba sin decir nada. Sin nada mejor que hacer, siempre pensaba en lo que este hombre estaba haciendo. Nunca pensé realmente que estaba tramando algo, pero mi mente divagaba a veces. Una noche, a las 2 de la mañana, como de costumbre, el hombre entró en mi carril de caja y, para mi sorpresa, comenzó a hablarme. Me preguntó cómo iba mi noche y si tenía algún plan para el fin de semana. Continué con la pequeña charla, pero todavía me sorprendió que él estuviera hablando. Incluso si yo no sabía nada mejor, diría que definitivamente estaba tomando algo. Se veía extremadamente cansado, y su cabello estaba grasiento y despeinado, pero tenía los ojos bien abiertos. Pagó por sus cosas, luego me agradeció y se fue. Dejé que mi mente divague nuevamente, pensando en cuál fue el cambio repentino. El resto de la noche fue muy lento y se prolongó hasta las 6 de la mañana, cuando finalmente salí. El estacionamiento estaba casi vacío y el sol empezaba a salir. Mientras caminaba hacia mi auto, vi que alguien estaba estacionado a mi lado con su auto encendido. Me acerqué, y cuando estaba a solo unos metros de distancia, un hombre salió. Era el tipo extraño que había llegado a las 2 de la mañana, hace 4 horas. Sonrió y parecía incluso más cansado que antes. Saludé y caminé hacia el otro lado de mi auto, tratando de actuar normal.
pero él me siguió hasta la puerta del lado del conductor. Le dije que tenía que irme a casa, pero que lo vería mañana. No dijo nada, solo siguió sonriendo y mirando. Abrí la puerta y comencé a entrar, pero el tipo de repente me agarró del brazo, abrazándome fuerte. Lo miré y su sonrisa desapareció. Me obligó a salir de mi auto y comenzó a tirar de mí hacia su auto. Estaba gritando y luchando para no dejar que me llevara más de unos pocos metros antes de empujarlo hacia abajo. Me apresuré a entrar en mi auto y me alejé, revisando mis espejos para asegurarme de que no me siguiera. No lo vi, pero por si acaso no fui a casa y estacioné en un McDonald's. Llamé a la policía. Después de que me entrevistaron y escribieron el caso, comenzaron a investigar. Tenían algunas imágenes en el circuito cerrado de televisión de la tienda y del estacionamiento. Tenía esperanzas, pero después de unas semanas, todavía no tenían una identidad. Continué trabajando y nunca volví a ver al hombre. Me enferma pensar en todas las cosas que estaba comprando, como ropa de diferentes tallas, que sé que probablemente eran para otras víctimas que había tomado. Tengo suerte de haber escapado, pero todavía me siento terriblemente culpable. Una parte de mí realmente esperaba que volviera para poder intentar evitar que se escapara de nuevo. Finalmente, Walmart dejó de funcionar las 24 horas, así que perdí mi trabajo de todos modos. Han pasado 6 años, pero espero que lo atrapen de alguna manera o lo hagan pronto. Walmart nunca fue mi primera opción como lugar para trabajar dada la baja calidad del representante que tiene, pero solicité el trabajo hace 2 años y lo tomé por una razón: trabajar de noche. No tendría que preocuparme por clientes locos ni nada por el estilo. Solo tenía que abastecer los estantes durante el horario de cierre de la tienda. Esto sucedió apenas una semana o 2 después de que comencé a trabajar allí. Recibí algo de capacitación del gerente durante los primeros días y luego comencé a trabajar solo, como todos los demás. La tienda era enorme, así que teníamos mucho terreno que cubrir todas las noches, pero el trabajo en sí era simple. Cada uno tenía un carrito largo lleno de cajas para almacenar en cada pasillo, y hacíamos todo lo que podíamos antes de que terminara nuestro turno. Los lunes por la noche, llegué a la tienda y me registré a las 11 de la noche. Hablé con el gerente, luego conseguí mis pasillos asignados para pasar la noche y me puse a trabajar. Era una persona bastante tímida y no era buena para hacer amigos a menos que ellos hablaran conmigo primero, así que siempre mantenía las conversaciones al mínimo y me concentraba en el trabajo, especialmente porque era nuevo. Mientras buscaba el lugar correcto para una de las cajas en el pasillo, un hombre se acercó detrás de mí y me tocó el hombro. Me asusté, pero cortésmente me preguntó dónde estaba el baño. Se lo dije y se fue. Pensé que era solo otro empleado nuevo ya que habían estado contratando mucho recientemente. Quiero decir, la tienda estaba cerrada de todos modos, así que ¿qué más se suponía que debía pensar? Seguí terminando en el pasillo y me moví al siguiente, hasta que el hombre regresó. Se paró al final del pasillo en el que yo estaba y me hizo un gesto incómodo con la mano. Parecía estar nervioso o inquieto por algo. Le pregunté si necesitaba algo. Sí, ¿podrías ayudarme?, tartamudeó. Claro, dije, siguiéndolo. No tenía idea de lo que necesitaba, pero pensando que era un empleado nuevo, pensé que debía haber cometido algún tipo de error y no quería decírselo al gerente por miedo a meterme en problemas. Pasamos por un pasillo con otro trabajador y me dio una mirada extraña. Justo cuando estaba empezando a cuestionar cosas, el hombre se detuvo. Estábamos en el frente de la tienda, junto al mostrador de servicio. Está justo aquí, si pudieras alcanzarlo, dijo haciéndose a un lado y señalando.
al otro lado del mostrador. Caminé frente a él y me incliné sobre el mostrador, buscando lo que estaba señalando. Pero luego sentí que un objeto repentino y sin brillo presionaba mi espalda. El hombre me agarró agresivamente y me sujetó, diciéndome que fuera en silencio. Me di cuenta de que el objeto probablemente era el cañón de un arma, y todo mi cuerpo se entumeció de miedo. «Ábrelo», dijo en voz baja, refiriéndose a la caja registradora en la recepción. Le dije que solo era un empleado nocturno y que no tenía acceso a esas cosas, pero él no me creyó. Se puso más agresivo cada vez que me preguntaba. Antes de que otro empleado pasara, el hombre le gritó que abriera la caja registradora, pero el empleado parecía tan asustado como yo. Le dije que podía llamar al gerente para que viniera y la abriera, rogándole que no hiciera nada más. Él estuvo de acuerdo y tomé el teléfono de la tienda para llamar, pero el otro empleado salió corriendo repentinamente, lo que debió haber tomado por sorpresa al hombre, quien me empujó. Me quedé allí y logré llamar al 911. Afortunadamente, todos estaban bien, y el hombre en realidad no persiguió al otro empleado, sino que simplemente salió de la tienda. Todo estaba bien. Las cámaras de la tienda también lo captaron escondiéndose justo antes de cerrar, e incluso le tomaron una foto bastante buena de la cara. Más tarde fue identificado y arrestado, donde descubrieron que en realidad estaba usando una pistola falsa que había pintado con aerosol completamente de negro. Todavía trabajo en Walmart hoy, y me he acercado mucho más a algunos de mis compañeros de trabajo, pero todavía me encuentro alerta, a veces nervioso de que alguien más pueda estar merodeando en la gran tienda sin que yo lo sepa. Soy un padre soltero que equilibra 2 trabajos y 2 niños. Las cosas se volvieron un poco más fáciles cuando mi hijo mayor tuvo edad suficiente para cuidar al menor, pero trabajar todo el día hace que todo sea un dolor de todos modos. Llegué a casa de mi segundo turno alrededor de las 10, pero mañana tenía otro día completo de trabajo y sabía que no tenía nada para comer mientras estaba fuera, así que tuve que hacer un viaje rápido a Walmart. Eran la única tienda que estaba abierta hasta las 11. Llegué justo antes de las 10:30. Odiaba ser ese cliente que entra justo antes de cerrar, pero no tenía mucha opción. Fui directamente a la sección de comestibles y busqué algunas comidas congeladas para los niños, pero después de un minuto me di cuenta de que había alguien mirándome. Tenía un aspecto espeluznante. Un hombre parado al otro lado del pasillo. Cada vez que lo miraba, él miraba hacia otro lado, haciéndose el tonto, pero era muy obvio que me estaba mirando. Agarré un par de cajas y bajé al siguiente pasillo, pero el hombre me siguió. Lo miré y observé mientras fingía mirar a su alrededor de vez en cuando, comprobando si todavía lo estaba mirando. Parecía tener unos 40 años, pero era difícil saberlo porque llevaba una chaqueta gruesa y un sombrero. «¿Estás bien?», le dije, esperando que captara la indirecta de dejarme en paz. Inmediatamente se alejó sin siquiera mirarme de nuevo. Pensé para mis adentros que era solo un cliente extraño y al azar de Walmart, como el que siempre escuchas, y traté de no pensar más en eso. Tomé una caja de cereal y un poco de leche, y luego me dirigí al carril de autopago. Mantuve los ojos abiertos para ver a ese hombre, pero ya no estaba. Supuse que realmente lo asusté. Escaneé todo, pagué y luego salí. Estaba oscuro y el estacionamiento no estaba muy bien iluminado, pero desde lejos me di cuenta de que algo andaba mal cuando mi auto se acercaba. Había rayones y abolladuras por todas partes, y 2 de las ventanas estaban rotas. Estaba en shock, y luego escuché pasos viniendo rápidamente detrás de mí. Me giré y vi a 2 hombres corriendo hacia mí, uno con una especie de tubo de metal en la mano. Intenté sacar mis llaves y entrar en mi auto,
pero me di cuenta de que estaba tardando demasiado y salí corriendo. En lugar de eso, corrí directamente de regreso a la tienda y escuché sus pasos detenerse después de una breve persecución. Observé desde la entrada principal cómo golpeaban mi auto un poco más. Luego se subieron a un camión cercano y se alejaron. Por supuesto, llamé al 911 y me ayudaron con mi auto y llevándome a casa, pero al principio no se pudo hacer nada al respecto. Un mes después, aunque lo mismo le sucedió a otra persona en un Walmart diferente, a unas pocas millas de distancia. Los hombres que fueron atacados estaban armados y lograron detener a uno de ellos, y esto finalmente llevó a que ambos hombres fueran arrestados. Reconocí a uno de ellos como el hombre que había visto mirándome en la tienda, pero no sé sobre el otro ni di ninguna razón digna de mención de por qué lo hicieron. Solo hay algunas personas enfermas por ahí, pero me alegro de que estos dos ya no estén por aquí.